Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Mi agradecimiento al SEC Student Charter, UNAPUNO, de la Universidad Nacional del Altiplano, por su invitación a participar del primer seminario de geología en el Altiplano. 4 preguntas claves en el desarrollo del tema. Realmente siempre las hago antes de desarrollar un tema. ¿Qué vamos a ver? El proceso geológico minero y las etapas de exploración, los fundamentos del modelo de recursos recuperables, el modelo geológico, el pilar subjetivo, una guía robusta y práctica del proceso de modelado 3D, las definiciones más relevantes por su importancia, el valor de un modelo y las mejores prácticas. ¿Por qué? Porque el modelo de recursos se estima mejor si los métodos de interpolación de leyes hacen un buen uso de los modelos geológicos robustos. La importancia de los dominios de toda la información en 3D debe ser coherente, consistente, respetando la información de superficie y los sondeos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando el know-how generado por la experiencia y el saber hacer, y presentar una guía práctica para el modelado 3D integrando los procesos. ¿Qué más vamos a ver? Tenemos que ser capaces y eficientes en la exploración y en la cuantificación del activo minero a través de la estimación de recursos y reservas, y la importancia de entender el proceso para la toma de decisiones y su generación de valor asociado. El proceso geológico minero está compuesto específicamente desde la base hacia la parte apical del triángulo, por prospección y exploración, perforación y ensayos técnicos, muestreo y QAQC, logueo, modelo geológico, la base de datos para la definición de dominios de estimación, estimación de recursos, modelo de recursos y reservas, 3 etapas que son relevantes e indispensables en todo proceso de proyecto minero: el estudio PEA, la prefactibilidad y la factibilidad. La ejecución, si el proyecto es factible, pasa a la ejecución, y una vez que está realizada la ejecución, comienza la producción y el cierre. Todo esto tomando en consideración una visión, misión, valores del proceso de la organización, realizando una estrategia sustentable. Este proceso tiene que tener un liderazgo y tiene que tener gestión. El liderazgo trabaja con la visión y la estrategia, lo que queremos ser, la estrategia y la gestión, pasos concretos a través de los planes y calendarios para implementar la estrategia, y necesitamos recursos, un presupuesto. Ese presupuesto son planes convertidos en proyecciones y objetivos financieros. Es relevante que los dos tienen que complementarse. No es que uno prevalece sobre el otro. Primero porque el liderazgo va a trabajar con el cambio, y muchas veces, por imprevistos, específicamente, podemos desfasarnos de los presupuestos o de la planificación anual, como el Life of Mine, y tenemos que generar cambios. Tenemos que ser agudos y flexibles para decir, bueno, no voy a llegar a los objetivos, tengo que cambiar para obtener los resultados de los objetivos estratégicos del Life of Mine, siempre respetando estrategias sustentables desde el punto de vista ambiental, social, y desde el punto de vista de la seguridad de la organización. ¿Dónde estamos ubicados en el proceso geológico minero? Estamos aquí ubicados. Logueo de modelo geológico, el logueo a través de las perforaciones,
porque estamos cuantificando un activo minero, y eso se hace a través de un volumen, es decir, de la superficie hacia abajo. Específicamente obtenemos un volumen que multiplicado por la densidad de los materiales, obtenemos un tonelaje. Entonces, el modelo geológico, la base de datos, el análisis exploratorio de datos para definir las unidades geológicas de estimación. Este es el contenido, una introducción, el modelo geológico, una guía práctica. Dentro de esa guía práctica vamos a obtener un protocolo de logueo de base de datos, una unidad mínima de interpretación y control estructural, la construcción de sólidos en 3D y validación, análisis exploratorio de datos y los dominios de estimación. Vamos a comenzar con la introducción, que es el contexto de esta presentación. ¿Cuáles son las etapas de una actividad minera? Las etapas de una actividad minera se resumen en 3: prospección, exploración y evaluación. Una etapa de prospección, que es la búsqueda de mineral con elementos básicos. Exploración es la búsqueda más sistemática. Y la evaluación desde el punto de vista técnico, económico, financieros, ambiental y social. Específicamente estoy mencionando los factores modificadores que convierten un recurso a una reserva. Algunas técnicas de exploración minera: recopilación de información, imágenes satelitales, mapeos, muestreos, geoquímica, geofísica, perforaciones e interpretación de resultados. Una vez descubierto un cuerpo mineral en forma casual o a través de una prospección, es necesario delimitar sus formas y determinar su tamaño y la calidad del material que lo compone. Por eso se realiza la exploración. Pero la exploración tiene 3 etapas: una exploración básica, una exploración intermedia y una exploración avanzada. La etapa 1, con la exploración básica, el objetivo es determinar blancos de interés geológico en el área. La etapa 2 es definir si existe dentro de ese blanco o target un cuerpo o depósito mineralizado. En la etapa 3, la exploración avanzada, denominada de evaluación o delineación, es decir, definir la geometría de la mineralización, el objetivo es efectuar una primera estimación del potencial tonelaje ley de mineral para cuantificar el activo dentro del cuerpo mineralizado para llegar a determinar si el yacimiento es o no económicamente explotable. En primera instancia, una evaluación económica preliminar, PEA en sus siglas de inglés, también denominado estudio de envergadura o conceptual, Scoping Study, permite dimensionar y enfocar los estudios posteriores. Pero el objetivo se cumplirá cuando se dimensione el cuerpo mineralizado en volumen, profundidad, tonelaje, ley, a un nivel de detalle suficiente para efectuar un estudio de prefactibilidad y factibilidad técnico, económico, financiero, social, ambiental para su explotación minera. Específicamente, el ciclo de vida de un proyecto minero está resumido en este gráfico, donde comenzamos con la exploración, descubrimiento, evaluación preliminar, un PEA, perforación, seguimos con la perforación para delinear la geometría del yacimiento, estudio de prefactibilidad, más perforación, ensayos, diseños, estudio de factibilidad, la ejecución de ese estudio de factibilidad, la producción y el cierre de la mina. Específicamente acá, al haber aumentando el nivel de detalle, de información, aumenta el nivel de confianza geológica, la confianza en el modelo geológico, específicamente porque estoy delineando mejor el cuerpo geométrico del yacimiento y por lo tanto estoy incorporando más información. ¿Cómo? A través de la perforación. Estos 3 tipos de estudios que estamos viendo aquí simplemente reflejan diferentes niveles de confianza a evaluar un proyecto minero. Los niveles de confianza se relacionan con el conocimiento geológico sobre el depósito, así como las estimaciones económicas, como el capital, los costos operativos que se requieren para explotar el depósito. Es decir, que al aumentar el nivel de confianza en el modelo geológico, lo que estoy haciendo es estoy reduciendo el riesgo y la incertidumbre, y estoy aumentando la certeza y generando valor para la organización. Específicamente, un resumen de todo lo que acabo de decir es perforación, interpretación de la información y modelamiento conceptual en 3D para una
Los fundamentos del modelo de recursos recuperables. Los ingenieros civiles suelen decir que ninguna estructura es más fuerte que sus fundamentos. En el caso de los fundamentos del modelo de recursos recuperables, los fundamentos, los pilares principales de este modelo de recursos recuperables son la muestra, el modelo geológico. Hablando de perforación, que es el único método directo que me entrega información de subsuelo. Entonces, el primer pilar, el dato duro, el dato objetivo es a través de la muestra, una muestra representativa. Como es el dato duro, necesitamos realizar su aseguramiento y control de calidad, es decir, trabajando con la prevención y la detección. A su vez, el modelo geológico es el pilar más subjetivo. ¿Por qué? Porque depende de la expertise del geólogo en cuanto a la experiencia, en cuanto al yacimiento que está modelando. Si yo utilizo la información de la muestra que ha sido ensayada desde el punto de vista analítico, que lo hemos enviado al laboratorio, más la información geológica, vamos a hacer un análisis exploratorio de datos. ¿Para qué? Simplemente para definir zonas homogéneas o zonas de estacionalidad, de comportamiento similar, que me definen los dominios de estimación que es con la que va a trabajar una estimación de leyes y hacer un reporte público para definir la clasificación de recursos y reservas. Todos estos procesos y los distintos niveles de estudio que se hacen, el nivel de riesgo es determinado por la calidad de los controles. Es decir, los controles de auditoría, estoy hablando de auditorías externas principalmente. Hay auditorías internas dentro de propias organizaciones y auditorías externas. Las auditorías pueden ser de calidad o no pueden ser de calidad, o pueden ser intermedias. El nivel de riesgo es determinado por la calidad de los controles y sobre todo el trabajo que realiza los auditores. Específicamente estamos buscando una mejora continua para reducir el riesgo y optimizar la estimación. Esto es el fundamento del modelo visto desde los pilares, la muestra y el modelo geológico, donde en este caso usamos una perforación de una muestra de diamantina, se realizan los distintos estudios como el oído geotécnico, se realiza el muestreo, el mediciones de densidad, pero a su vez también se le realiza el logueo geológico, para esa descripción, fundamentación, interpretación y ubicación del geólogo, dónde está ubicado desde el punto de vista de modelo, tipo de depósito. Para realizar una interpretación geológica, en función de eso, este muestreo se les envía a laboratorios insertados con muestras de control para hacer su aseguramiento y control de calidad, su QAQC. Toda esta información va a una base de datos. Esa base de datos, trabajando con los datos analíticos de leyes, de los elementos principales, más la interpretación geológica. Cuando hablamos de geología, estoy hablando de litología, alteración, mineralización, estructuras, etcétera, que son relevantes para definir los dominios de estimación para que me estén controlando toda la estructura y que me sirva de soporte para la estimación de leyes. En cierta manera, si el proyecto es exitoso, se pueden estimar recursos recuperables y por lo tanto darle un valor económico en el mercado, buscando inversionistas en los mercados internacionales, más comúnmente bajo alguna de las normas más conocidas como la australiana, el Código York, y las canadienses, las guías del CIN, National Instrument 43101, etc. Específicamente el proceso completo, en detalle, del 1 al 4, comienza con un mapeo de superficie de detalle, perforación, específicamente estoy hablando de una imagen, de un mapeo digital de la superficie, la topografía. A su vez, esos sondeos con el mapeo me va a permitir una exploración, delineación y interpretación geológica a través de una grilla nominal adecuada para el tipo de yacimiento que estoy perforando, y a su vez estas interpretaciones en papel y lápiz, donde obliga al ejercicio del geólogo a trabajar en 3D y ubicarse espacialmente para saber
si voy a modificar o no, no solamente en la construcción de un modelo, sino que después todos los años yo estoy delineando el proyecto, estoy aumentando información y a su vez tengo que actualizar los modelos. Entonces, si llego a hacer una modificación muy grosera, tengo que fundamentarla y por qué. Y recuerden que siempre hablamos de que los reservas, recursos y reservas, las reservas se van disminuyendo a través de la producción anual de una mina. Pero la idea es ir generando valor para la compañía, significa que tengo que ir aumentando recursos y esos recursos, indicados medidos, van a ser transformados en reservas probables y probadas, a pesar de la disminución por la producción misma de la mina. Esas interpretaciones en las secciones, a escala apropiada, específicamente estamos hablando, este es un pórfido, un yacimiento tipo pórfido, a escala 1 en 2000, estamos trabajando, esas secciones se digitalizan. Luego, en función de esa digitalización de distintas secciones en superficie, se construyen, se unen toda esa superficie y se elaboran los sólidos 3D específicamente. Entonces, esos sólidos, usando la data analítica de leyes, más los sólidos construidos de litología, alteración, mineralización, estructuras, va a generar, estoy buscando zonas de comportamiento homogéneo o similar, zonas de estacionalidad, para definir dominios de estimación. Específicamente estoy diciendo que esa zona, quiero comparar, quiero que se concentren todas las manzanas ahí. No puedo comparar manzanas con naranjas. Específicamente quiero comparar manzanas y que estén las manzanas ahí adentro. Con respecto a esos dominios de estimación, van a ser base para la estimación y clasificación de recursos minerales. Ahora, esos recursos, la estimación de recursos, implica que estoy hablando del commodity. Todavía no hablo del negocio en sí. Para hablar del negocio en sí, tengo que hablar de reservas. Para eso tengo que incorporar factores modificadores. Los que hacen esos factores modificadores son técnicos, económicos, financieros, sociales, legales, gubernamentales, donde me va a generar un modelo ya de reservas para generar un modelo de bloque geoeconómico. Por lo tanto, ahí voy a tener mayor precisión, voy a tener evaluaciones de estimación, riesgo y clasificación de recursos, un reporte y una publicación. Ese modelo de bloque que tengo, más el modelo geotécnico, me va a permitir generar, en este caso, que es a cielo abierto, un PIT económico optimizado. ¿Por qué? Porque realmente lo que genero sin el modelo geotécnico es un shell crudo, y tengo que agregar las zonas de transporte, de acceso, a buscar el material para sacarlo del PIT. Por lo tanto, tengo que definir los ángulos globales y los ángulos interrampa que tiene ese PIT. De esa forma yo produzco un PIT económico optimizado. Por lo tanto, tengo una mina en producción. La mina en producción todos los años sigue funcionando, monitoreando, tengo que monitorear recursos y reservas. Tengo un sistema de control de mineral activo que está generando el modelo de corto plazo, el trabajo diario, día a día. Y a su vez, yo tengo que estar produciendo y a su vez tengo que reconciliar los resultados de ese modelo de corto plazo con el modelo de largo plazo y lo que obtiene la planta específicamente. Pero también el modelo geoeconómico de largo plazo, el modelo que se obtiene, lo tengo que ir delineando, tengo que seguir aumentando la perforación, delineando para llegar a una malla óptima de perforación. No es que voy a estar perforando continuamente, sino que tengo que llegar a un distanciamiento óptimo que depende de la variabilidad de la mineralización que uno tiene, del tipo de depósito. Una frase que a mí me gusta mucho y siempre la resalto en la parte de exploración, dada por John Master, un geólogo de Estados Unidos, muy conocido. El éxito en la exploración depende básicamente de dos habilidades: visión e interpretación. Exploración es todo lo que hay que mirar y mirar con todas las herramientas disponibles. Algunos miran, pero no ven. Y si lo hacen, no entienden ni aprecian el significado de sus observaciones. Es decir,
sus habilidades interpretativas son deficientes. El descubridor debe ser una persona que ve una pista por primera vez, pero más que eso, una persona que ve lo que otros han visto, pero piensa como ninguno ha pensado antes. El modelo geológico, una guía práctica. ¿Qué es un modelo geológico? Si pensamos desde el punto de vista del modelo orientado geológicamente, es una información sistemáticamente organizada u ordenada que describe los atributos esenciales de una clase de yacimiento mineral. Es decir, estoy hablando de tres palabras clave que son la información sistemáticamente organizada y atributos. En la práctica, consiste en la representación bidimensional y tridimensional de un volumen de rocas. Esto puede representar la litología, mineralización, alteración, estructura u otro tipo de característica geológica del macizo rocoso. Es una parte fundamental en el procedimiento de estimación de recursos y reservas de un depósito. Hay dos componentes en un modelo de depósito mineral. El modelo empírico, que consiste en una agrupación de datos que incluyen los objetivos por la observación y que caracterizan el yacimiento. Y segundo, el modelo conceptual, que intenta interpretar los datos a través de una teoría genética unificadora. Estamos viendo una imagen de Gilbert y Charles Parr, esto es de los 90. Estamos viendo una interpretación que ellos realizaron. Dice, mientras mejor es la interpretación, mayor confianza tiene el modelo. Más efectivas son la exploración y la evaluación de los recursos minerales. Entonces, indudablemente que cuando más heterogéneo es el depósito, más difícil es estimar y clasificar los recursos minerales, ya que muchos elementos de la estimación se vuelven inciertos. El valor de un modelo reside en su confiabilidad y en su predictibilidad. ¿Qué significa esto? Confiable, ¿cuándo es un modelo? Un modelo es confiable cuando puede ser auditado y muestra consistencia y coherencia. ¿Cuándo es predictivo? Es predictivo cuando podemos generar planes de minado a futuro en base a este modelo. Y ahí comienza las reconciliaciones, los más menos 5, dependiendo del tipo de elemento de interés. Un resumen del modelo geológico, algunos tips de incorporar para tener en cuenta: uso e interpretación de observaciones de terreno, de lo que es en superficie. El mapeo es fundamental para arrancar una interpretación. Desarrollo de un modelo práctico y sencillo, ya vamos a ver por qué digo práctico y sencillo, no complicarlo. Manejo correcto de la información recolectada, determinación y modelamiento de controles de mineralización, predecir el tonelaje y la ley extraídos en una operación. El modelo geológico, una guía práctica. Una guía práctica para el modelado geológico 3D. Dada la relevancia que tiene la información del modelo geológico, donde se definen los aspectos más importantes que debe tener en cuenta para desarrollar el mismo, y para guiar a un geólogo modelador, es importante, en base a la experiencia que uno ha ido recolectando. Cuando hablamos de experiencia, implica 3 personas que conformamos un equipo de trabajo, que es Mario Rossi, José Bazán y quien les habla. Entonces decidimos, siempre hablando de los fundamentos del modelo de recursos recuperables, todos los riesgos y consecuencias en la base del modelo, el tablero de control usando en los fundamentos del modelo, etc. Decidimos hablar del otro pilar ahora, de lo que es el pilar subjetivo, presentando este trabajo que les menciono en el ProExplo 2021. Entonces, se presenta una guía práctica. ¿Por qué nos movió esto? Bueno, específicamente porque parece que falta haber una falta de estándares claros en la industria, una falta de un marco para distinguir las buenas y malas prácticas
en las bases estoy hablando en todo el proceso de muestreo y en el modelamiento geológico, y hay una perpetuación de malas prácticas enmascaradas como prácticas comunes. Entonces, lo que queremos hacer es ofrecer recomendaciones para elevar los estándares en toda la industria del pilar más geológico, que es el modelo. Dentro de esa guía práctica, lo que estamos presentando, específicamente el punto 1, el protocolo de logueo, con sus históricos, mapeo de superficie, muestreo de superficie, estandarización y codificación, la base de datos, planteando un diseño, estamos hablando del inicio de un proyecto, controles de mineralización, estructuras, litología, alteración, mineralización, etc. El punto 3, una unidad mínima de interpretación, dependiendo del tipo de depósito, su génesis y la unidad selectiva de minado. Los controles estructurales, fundamental. Por eso siempre los controles estructurales es el primer paso a realizar en una interpretación de modelamiento, teniendo en cuenta la geología regional, la geología local del depósito, y esto nos va a permitir también determinar el nivel de erosión del mismo depósito, para saber dónde estamos ubicados espacialmente. La validación de qué, de los sólidos construidos en el modelo geológico. Dos formas de validar: por coincidencias entre el modelo y los datos duros de las perforaciones del logueo y la forma volumétrica. Y por último, los dominios de estimación conformados a través de UNEDA, unidades geológicas, estacionalidad y el tonelaje mineralizado. Vamos a comenzar con el primer punto, el protocolo de logueo y bases de datos, configurado por los puntos 1 y 2, protocolo de logueo y base de datos. Específicamente, el protocolo de logueo, si yo llego a un proyecto, ¿qué es lo que veo? Si hay una historia, seguramente voy a tener información donde la información de superficie es la primero que se genera, información en cuanto a mapeo y en cuanto a muestreo. Estamos viendo aquí en una pantalla, esto es BET, que es bajo el Durazno, es una de las áreas diseminadas del complejo volcánico Farallo Negro en Catamarca, Argentina, que es donde hice mi tesis doctoral. Y estamos viendo un mapeo de litología de alteración realizado por Simon Mendrum, uno de los, para mí, reconocidos a nivel mundial, mapeadores, y el otro el que hay un antes y un después en Bajo la Lumbrera, con quien tuve la oportunidad de compartir mapeos, es John Profit. Entonces, esta información, si yo tengo información de mapeo de superficie, toda esta información que me está generando acá de este mapeo de detalle es fundamental para la interpretación, es base. Si este mapeo está mal, la interpretación es que comienzo a trabajar con las perforaciones, voy a tener serios problemas. Pero necesito sí o sí estandarizar de acuerdo a un punto de partida. Supongamos que no tengo nada, estoy en un proyecto de cero, bueno, tengo que ir pensando una hoja geológica regional, qué geología tengo desde el punto de vista regional. Y luego generar una secuencia de rocas, de lo más antiguo a lo más joven, a lo más reciente, pero siempre definiendo un protocolo. Cuando hablo de protocolo, estoy hablando de un conjunto de pasos para estandarizar y codificar, y cuyo objetivo es minimizar errores y entregar un logueo bajo ciertos estándares de control. El punto de partida de la interpretación geológica se inicia, para realizar este logueo, el protocolo de logueo se inicia reuniendo datos relevantes, como el mapeo y muestreo de superficie, luego se procede a una estandarización mediante este protocolo, y siempre debo pensar en los códigos, y en tanto los códigos de nomenclatura como numéricos, que deben reflejar en forma escrita y gráfica todos los códigos que se involucran en el proceso y luego que son utilizados en el modelamiento. Y además tiene que tener una correspondencia y un objetivo geológico útil de interpretación. No es que empiezo a llenar cosas. Y fíjense que acá tenemos un código, porque recuerden que yo modelo, pero después cuando traslado esa información a software,
ya sea para la cuantificación, para la estimación. Específicamente trabajo con códigos numéricos, entonces estos códigos numéricos tienen una secuencia. Específicamente se saben tomar como regla, la litología es de 0 a 99 o de 1 a 99, la alteración no es este el caso, pero va de 90 a 99 o de 100 a 199, y así comienzo a tener bien marcados los distintos códigos numéricos, y fíjese que acá inclusive hasta se han definido y se estandarizado los distintos colores a ser usados, porque no, los colores también se tienen que respetar dentro de la representación gráfica. Esto es un data entry de geología, donde se generó un protocolo de logueo específicamente, donde estamos viendo un encabezado, una sección 1 de litología, cómo se va completando, una sección 2 de alteración, una sección 3 de oxidación, una sección 4 de mineralización y una sección 5 de metalurgia. Específicamente este data entry de geología fue generado en un administrador de base de datos, uno muy conocido en la industria, ya se implementó a partir del 2005, que es el software Acquire. Específicamente, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo que tengo una muestra, en este caso testigos de perforación, donde realizo un logueo geológico, un PLT, que es un point load test, un ensayo de carga puntual, un logueo geotécnico, hago mediciones de densidad, realizo un muestreo, ese muestreo lo envío al laboratorio para realizar análisis químico, indudablemente estoy incorporando, insertando muestras de control, y se cargan los datos. ¿En dónde lo puedo hacer? Bueno, antes se hacían en papel, pero eso ya no existe más. La idea es trabajar online, si no se puede, offline. Si estamos en una etapa reciente de un proyecto y no tenemos un software para base de datos, podemos trabajar en Excel, pero siempre partiendo de que hay que estandarizar y usar códigos estandarizados, ¿no? Sino para unificar criterios, porque si no cada uno, si hay 4 o 5 geólogos, van a poner cosas diferentes, ¿no? Y en función de esto me voy a generar los distintos tipos de información, me voy incorporando los distintos tipos de información. Entonces, recordemos que a medida que avancemos en detalle, yo necesito tener un administrador de base de datos. La base de datos es toda la información, debe ser confiable, auditable la base de datos. Para eso se debe recopilar, revisar y corregir datos electrónicos. También hay que tener en cuenta otros elementos que van incorporando a la base de datos, por eso se valida la base de datos. Hay que tener en cuenta la topografía, por ejemplo, de superficie, debe ser precisa. Los errores topográficos son comunes, particularmente en la primera etapa del desarrollo del proyecto. Hay que prestar mucha atención a las mediciones del collar de perforación y a su coincidencia con la superficie topográfica disponible, ya que toda la información está vinculada a este único punto. Cualquier error en la topografía, en la medición del survey del sondeo, en las densidades de las unidades, en las unidades geológicas, serán traducidos en errores volumétricos del modelo. Cuando uno empieza a hacer una estimación y hay una campaña en proceso, hay que determinar una fecha de corte del sondeo y de información. Y no se deben incluir sondeos con resultado analítico después de que se haya modelado la geología o que se haya generado otra información. En ese aspecto hay que ser bien organizado para evitar distintas confusiones, sobre todo si llega una auditoría. Entonces, esta falta de coincidencia incorpora confusión y sesga la estadística durante la determinación de los dominios geológicos. Si se encuentran errores de datos, deben registrarse, corregirse y cuantificar el porcentaje de errores sobre la totalidad de la base de datos. Cuando digo cuantificar en porcentaje, no estoy hablando de uno, si mira informes técnicos, comienza a ver de que se encontraron errores, algunos errores o errores menores que fueron corregidos. Algunos errores, menores errores, pocos errores, poco, mucho, algunos, es todo subjetivo desde el punto de vista del observador que lo emite. Por lo tanto, se debe cuantificar, saber sobre un total de la población cuántos errores se corrigió específicamente.
en eso en porcentaje, para evitar lo que es objetivo de lo subjetivo. Para eso, ¿para qué? Específicamente los reportes técnicos según normas internacionales tienen que cumplir los 3 principios, que son materialidad, transparencia y competencia. Y si yo estoy hablando subjetivamente, no estoy cumpliendo uno de los principios. Entonces, algunas de las bases de datos, como mencioné, Acquire, recuerden que siempre tiene que haber un administrador, un responsable de la base de datos. No pueden todos estar metiendo mano, metiendo dedo y cambiando cosas. Entonces, si hay un responsable con un administrador, este tipo de base de datos permite tener una llave administradora. Si no tenemos eso, bueno, hay que tener mucho cuidado con la gestión y la administración de la base de datos de las personas que están interviniendo, porque después, cuando me dicen, bueno, vamos a modelar y vamos a estimar, bueno, acá va, esta es la información. Supongamos que tengo archivos Excel. Si yo no lo tengo filtrado, depurado y controlado, puedo enviar cualquier tipo de información no validada. Entonces, específicamente las bases de datos, se utiliza la base de datos relacional, que se usa para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente, es decir, están todos los datos relacionados. A partir de la creación de este tipo de base de datos surge un tipo de lenguaje para accesar y modificar los datos de este tipo de base, que es el SQL, lenguaje estructurado de consultas. Algunas bases de datos que todos conocemos, Access, SQL, Microsoft, Oracle, etc. Otro protocolo resuelto de un mapeo. Esos protocolos de logueo y generación de códigos, estandarización y codificación. En este caso estamos viendo códigos de letrología y alteración, usados ya en el mapeo, en el logueo, pasan a la base de datos, en este caso Acquire, que hace de interfase a Manzai, a Datamine, a Vulkan, cualquier software minero. Estos son específicamente data entry de geología y data entry de geomecánica en Acquire realizado para diferentes proyectos. Estos elementos generan data entry para cargar la información geológica y geomecánica en las campañas de perforación. Recuerden que todo este diseño de la base de datos la tiene que hacer un geólogo. ¿Por qué? Porque toda esta información del proyecto, yo tengo que mirar desde el punto de vista de un proceso completo, proceso geológico minero. Y tengo que relevar, describir, fundamentar, interpretar, entender los procesos en función de la génesis del yacimiento y ver qué elementos de este modelo, conceptualmente el punto de vista geológico, me van a impactar en el proceso geológico minero, no solamente de la geología, sino de la minería. Entonces, tengo que ver tipo de roca, moldeabilidad, dureza, la parte de material de estéril que puedo estar tirando los botaderos desde el punto de vista de variables ambientales, que son generadoras de ácido. Tengo que ver si vamos a tener yeso, arcillas que me van a tener un impacto en lo que es en el proceso metalúrgico en sí, o también en lo que es la voladura propiamente dicha. Entonces tengo que mirar contextualmente todo el proceso. Y en función de eso, tengo que determinar los controles de mineralización, cómo van a estar controlados. Por lo tanto, tengo que discriminar, pero no se trata de hacer un logueo que para hacer un logueo de 70 metros día, necesito 2 días para hacer 70 metros, por decir algo. Porque hay planillas, he visto planillas que son muy extensas, donde hay mucha información. La idea es identificar la información relevante que hace al proceso geológico minero para ese tipo de depósito. Para eso, el geólogo tiene que diseñar la base de datos y ver qué información se va a recolectar. Y eso comienza en una etapa preliminar, en un proyecto de exploración, que luego se van incorporando, se van ajustando en base a información que se va obteniendo. Lo importante es que sea algo dinámico, flexible, que se vaya optimizando y que siempre busque la mejora continua. No es algo estático. Inclusive lo mismo pasa con los protocolos, ¿no?
La idea es muchas veces que cambiar, si el resultado no es el esperado, hay que cambiar y buscar un resultado óptimo. Mark Twain dice, obtén los datos primeros, luego puedes distorsionarlos a tu gusto. El segundo punto, unidad mínima de interpretación y control estructural, que corresponden a los puntos 3 y 4 de la guía práctica, donde estamos hablando de la unidad mínima de interpretación en base al tipo de depósito, la génesis y la unidad selectiva de minado. Y el 4, específicamente estoy hablando de lo que es geología regional, local y nivel de erosión. La unidad mínima de interpretación, para la interpretación y modelamiento geológico dependerá del tipo de depósito, su génesis y la unidad selectiva de minado, permitiendo determinar qué método de evaluación y explotación se adaptará mejor al depósito. Específicamente estamos hablando del tipo de carga de depósito, si va a ser a diseminado a cielo abierto o si va a ser subterráneo. Entonces, esta unidad mínima de interpretación óptima da como resultado una mejor resolución o nivel de detalle y mejora la precisión del modelo geológico, proporcionando un mejor apoyo al modelo de recursos recuperables. Modelar detalles de menor potencia que la unidad mínima de interpretación complica el modelo, representa un trabajo más laborioso de lo necesario y no redunda en beneficio para el modelo de recursos recuperables, ya que estos detalles se pierden en los procesos posteriores. Es importante definir para qué se usará el modelo. Es decir, un modelo geológico se crea para un propósito específico y es fundamental tener una comprensión clara de cuál es ese propósito, antes de interpretar y modelar la geología. Es decir, comprender la geología del depósito área y debe adherirse a la secuencia geocronológica de la génesis del cuerpo de mineral y tener un sentido geológico. Las relaciones de unidades, estructuras, alteraciones y otras características se deben modelar de la misma manera, respetando las relaciones transversales observadas. Cuando hablamos de controles estructurales, el punto 4, estamos hablando de, en la guía, estamos hablando de que tenemos que pensar primero a nivel regional. Y luego tenemos que modelar a escala del depósito. Los modelos geológicos siempre deben construirse primero desde una perspectiva regional amplia, luego modificarse e interpretarse en áreas de interés a escala de depósitos más pequeños. Con demasiada frecuencia, los geólogos interpretan características y estructuras dentro de un cuerpo de mineral de forma incorrecta debido a la complejidad a escala local, mientras que no se están dando cuenta de la configuración tectónica regional o macroescala. Específicamente hay que construir un esqueleto estructural y ese es el punto de partida para construir un modelo geológico, mediante la comprensión del régimen estructural y el modelado de este esqueleto estructural, interpretando las distintas fallas. Acá estamos viendo bajo de la lumbrera, con las distintas fallas principales, y específicamente porque estas fallas va a tener un impacto en la mineralización en sí, inclusive en el nivel de erosión que tiene el yacimiento. Entonces me voy a ubicar espacialmente dónde estoy ubicado en función de ese nivel de erosión. Entonces, si ustedes pueden apreciar acá que estamos viendo que hay un desplazamiento de esta falla, que esta es la falla de Steve, donde hay un desplazamiento de 250 metros sobre el plano de falla, son fallas normales, y específicamente acá lo que ha pasado es que movió todo este bloque hacia arriba, y esta parte central no es que no tenga información, sino que en la parte central se encuentra la raíz del sistema. La raíz del sistema está conformada por lo que se denomina el centro estéril o barren core, y específicamente en la raíz del sistema, por lo tanto, hay altas presiones, altas temperaturas, altas salinidades, y eso implica de que no precipiten los sulfuros. Por lo tanto, por dilución y enfriamiento, por celdas convectivas hacia los bordes,
comienza a disminuir estos procesos por dilución y enfriamiento, comienza a precipitar. Si ustedes fijen, este barren core o centro estéril se va adelgazando. No es que se trate de alteración. Toda esta parte estaba muy alterada, con una alteración potásica muy intensa, pero no tenía 0% de sulfuros, ¿no? Se va ensanchando hacia la raíz del sistema, donde estamos cerca de la cámara, cerca de la cámara magmática. Entonces específicamente acá se dan, no hay precipitación de sulfuros y las alteraciones predominantes son alteraciones calcosódicas. Por eso es importante el relevamiento de las estructuras desde una escala regional a la escala del depósito para entender y generar ese wireframe para que dé un mejor soporte al cálculo de recursos recuperables, a la estimación de los recursos recuperables. Mantenerlo tan simple como pueda. Y hay una cita atribuida a Einstein que dice, si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes lo suficientemente bien. Entonces, una filosofía similar se debe tomar al emprender el modelado geológico. La explicación más simple de la complejidad geológica suele ser más correcta que una interpretación demasiado sofisticada y compleja. Ahora, para entender la parte simple, para hacerlo simple hay que entender profundamente las distintos procesos que están conformando el modelo geológico, el modelamiento de ese depósito. Pasamos a los últimos puntos, a la validación de la guía práctica. ¿La validación de qué? De la construcción de sólidos. Entonces vamos a ver la construcción de sólidos en 3D específicamente y la validación que se tiene que cumplir. Estamos en este punto. Estamos hablando de una interpretación, de un mapeo de superficie. Esta superficie se perfora, interpretamos, digitalizamos, y a partir de allí se construye, uniendo esas secciones, se va modelando y se construyendo. En los 90 prácticamente esto se hacía, era un trabajo bastante arduo con software minero como Mansa y Vulkan, y luego ya a partir del 2000 hubo emprendedores que vieron que existía este problema y generaron un software generado Lifro, que seguramente todos lo conocen, donde es mucho más dinámico y se puede construir modelos en muy poco tiempo. Para hacer un modelo específicamente como bajo el Durazno, todas esas unidades que están viendo ahí, llevó prácticamente un mes de construcción. Hoy con un modelo, con Lifro, con software, se puede generar eso en 14 días, 15 días, ya estar listo el modelo. Pero ojo, hay que trabajar con muestras, no con compósitos. A veces se puede facilitar, se puede compositar mucho las muestras con que se va a trabajar y se puede suavizar el modelo. Por eso es importante construir esta estructura, donde hay geólogos trabajando en el terreno, en el campo, y luego el modelo que se construye, se lo doy a un modelador si quiero, pero me tiene que respetar lo que los geólogos de campo interpretaron, no lo que hizo él en su oficina a gusto y piacere. Entonces, necesito tener un control. Entonces,
y comparar los volúmenes que se están modificando. ¿Es capaz, como geólogo responsable del modelo, explicar fácilmente este modelo? Entonces, todas esas preguntas las tengo que resolver y me las tengo que hacer. Este es un diagrama de flujo básico para la construcción de modelos usando LIFRO. Específicamente son archivos CBS de la base de datos de geología, donde tengo el collar, el survey, litrología, alteración, mineralización, estructuras, enriquecido. En LIFRO se genera el overburden, litrología, alteración, mineralización, diques, brecha, estructura, enriquecido, y me genero los modelos geológicos diferentes sólidos con respecto a los diferentes dominios geológicos que estoy mirando. Estos sólidos tienen que tener una validación. Una vez que esté validado, son los sólidos finales validados que me van a ser utilizados como dominio de estimación en la estimación final del modelo de recursos recuperables. Entonces, yo tengo que reconciliar sus formas de sólidos en 3D con los datos duros. El objetivo de un modelo geológico es crear una representación tridimensional de un depósito o área, por lo que una buena prueba es elegir orientaciones aleatorias para secciones transversales y ver si tienen algún sentido geológico, es decir, lo corto transversalmente y en forma de planos, para ver qué sentido geológico tiene y qué fundamentación hay. Hay dos controles, como dije, mencioné de la validación. La que estamos viendo ahora es la validación entre un modelo construido y los intervalos de logueo. Es decir, en el ejemplo de la tabla se observa que la validación promedio de los dominios mineralizados es el de 8% entre las variables, entre el logueo geológico, estas unidades que estamos viendo acá en las ordenadas, y VACA-RT son los sólidos codificados. Es decir, la idea es que generar los sólidos que se construyen en función de ¿qué? De los datos duros. Los datos duros son los que están producidos por la perforación. Entonces tienen que respetar esos controles. Esto está realizado en intervalos de muestreo de 3 metros. Entonces, estamos viendo algunas discrepancias. Específicamente, las principales discrepancias están viendo en lo que es la unidad 36. Específicamente todos los cuerpos de menor tamaño, llámese diques, brechas, complicados, son los que tienen menos coincidencias, porque son muy complejos y son de espesor reducido. El otro que se utiliza para la validación, pocas veces realizado, es el de volumetría. Por ejemplo, si se tiene un yacimiento con un 30% de intervalos logueados, como pórfido, lo ideal es que el modelo de sólido de pórfido represente un 30% del volumen total. En general, si el sólido representa un mayor o menor volumen, proporción, significa que hay sobre o subestimación del volumen de la unidad pórfido. Y vamos al último, lo que son los dominios de estimación que se utiliza para realizar eso, el análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos, el EDA, en sus siglas de inglés, Exploration Data Analysis, tiene 3 objetivos. Analizar mediante herramientas estadísticas simples la cantidad, la calidad y la ubicación de los datos disponibles. Definir zonas de estudio, una división del campo en varias subzonas, pueden ser relevantes si uno observa cambios abruptos en la distribución espacial de valores o si la geología del fenómeno lo indica. Y anticipar dificultades o problemas que pueden surgir en las fases de estimación local. Por ejemplo, presencia o valores atípicos que se destacan de aquellos de los datos vecinos. El análisis de datos es parte esencial del proceso de estimación de un recurso mineral e involucra la organización y el entendimiento de los datos que son la base de estimación del recurso de reserva. La determinación de los dominios de estimación a utilizar se basa en el conocimiento geológico y debe estar respaldada por un amplio análisis estadístico. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que me entregan herramientas exploratorias que me entregan una primera visión de esos datos y conforman el EDA?
tenemos presentaciones de los datos, visualizar la ubicación de las muestras en el espacio y darse una idea preliminar de la organización espacial de la variable regionalizada en estudio. Estoy hablando de secciones, vista en planta y vista en 3D. Distribución estadística de los valores, leyes, densidad, etcétera, estadística básica, histogramas, diagrama de cajas o Bob-Plots, gráfico de probabilidad, un análisis multivariable como gráficos QQ-Plot, Scatterplot, gráfico de contactos, correlaciones, y también debe incluir el uso de la geoestadística a través de la variografía. Es decir, que el variograma es un gráfico que describe cómo varía en promedio la varianza entre dos muestras de cierta distancia, identifica y modela la variabilidad, correlación espacial, caracterizando anisotropías, tendencias, variabilidad de corta y larga distancia entre dos variables diferentes. Digamos que las estimaciones mejoran cuando son cuidadosamente restringidas por variables geológicas. Con la combinación de estos datos se pueden definir dominios o unidades geológicas de estimación, equivalentes a zonas de estacionalidad en sentido estadístico y geoestadístico, es decir, definir qué parte del depósito es estadísticamente homogéneo e implica que todos los datos dentro del dominio pueden ser combinados. Es lo que mencioné al principio. Tenemos que pensar en manzanas con manzanas, no con manzanas con naranjas. Existen las mentiras, las grandes mentiras y la estadística. Mark Twain. Llegamos a la última parte, el dominio de estimación, tomando como referencia el EDA, las unidades geológicas, estacionalidad y tonelaje mineralizado. ¿Qué debemos resaltar? Equivale a definir zonas de estacionalidad en sentido estadístico y geoestadístico. El aspecto de mayor consecuencia en el cálculo de recursos es definir qué parte de nuestro depósito A es estadísticamente homogénea. Y estacionalidad implica que todos los datos dentro de A pueden ser combinados. En la práctica, el dominio se puede resumir como la generación de formas tridimensionales, a menudo llamados wireframe o estructuras alámbricas, restricciones, límites o dominios, en lo que asumimos que los controles sobre la administración son monogenéticos y dentro de los cuales los datos no tienen tendencias. Es decir, que en la práctica, ¿qué tipo de muestras vamos a agrupar de acuerdo a la UG definida según la administración, alteración, litología? Estamos combinando todos esos elementos dentro de lo que son las leyes y los datos geológicos para encontrar condiciones de estacionalidad o zona homogénea, y un dominio geológico representa un área o volumen dentro del cual las características de la administración son más similares que están fuera del dominio. Entonces, los dominios geológicos no son dominios de estimación, ¿sí? A no ser que justo el dominio geológico específicamente hace un control de mineralización y coincida con que sea una unidad de estimación. Por ejemplo, como un dique tardío, por ejemplo. No va a haber combinación con otras unidades. Una característica a tener en cuenta, y que lo recomienda específicamente Mario Rossi, porque no hay un estándar universal cómo se hace este trabajo. Entonces, Mario Rossi recomienda lo siguiente: hacer este trabajo por etapas, partiendo de la información geológica más básica, mapeo, sondeo y logueo, y utilizar los intervalos originales de muestreo, de sondeo, y no utilizar compósitos de ningún tipo. Entonces, la etapa 1 es analizar todas las litologías, alteraciones, tipo de mineral, datos en bloques estructurales, por separado. Este análisis debe hacer para cada variable geológica individual, litología, alteración, incluyendo datos estadísticos iniciales, abundancia de cada variable en la base de datos. En la etapa 2, agrupamiento de algunas de las variables originales basado en abundancia relativa. Por ejemplo, todas las variables con menos de 1% de los datos en la base de datos se descartan. Criterios geológicos y estadísticas comparativas. Y por último, la etapa 3 y 4, definición de las unidades geológicas, las unidades de estimación intermedias en base a la abundancia relativa, criterios geológicos y estadísticas comparativas,
Y la etapa 4, interacción del paso anterior, cuántas veces sea necesario. Lo que sí hay que tener en cuenta es la cantidad de muestras por cada unidad de estimación, ya que en función de eso se va a descartar, específicamente las unidades, la cantidad de muestras se concentra en función de donde estoy perforando y qué unidades son las más principales o las más representativas. Un resumen de todo el proceso. Esto es un mapa mental generado que va en forma paisada de la parte, se lee de la parte superior en sentido horario. Vamos a realizar un zoom de todo lo expuesto y estamos hablando de que el modelo geológico está inserto en un proceso geológico minero donde tenemos que trabajar con visión, misión, valores, con una estrategia sustentable, usando y complementándose el liderazgo y la gestión para el cumplimiento de objetivos. Es parte de los fundamentos del modelo de recursos recuperables, a través de una perforación que entrega información, el único método que entrega información directo del subsuelo. Las muestra que es el dato duro, con su aseguramiento y control de calidad, en función de las exigencias de las normas internacionales, como el YOL, el NI 43101. El modelo geológico, con su análisis operatorio de datos, para definir los dominios de estimación, donde estos dominios van a ser utilizables para la estimación de leyes y generar un reporte público para la clasificación de recursos y reservas. El modelo geológico en sí es construir sólidos en 3D y es hacer coherente y consistente la información en 3D respetando la información de superficie y los sondeos. Hablando de un modelo geológico, incluye litología, alteración, mineralización, oxidación, estructuras, etc. El valor del modelo consiste en que sea confiable y predictivo. Predictivo cuando se puede hacer planes de minado a futuro, y confiable cuando puede ser auditado y muestra consistencia y coherencia. Y una guía. Recuerden que hay muchas prácticas enmascaradas que son malas prácticas, o prácticas que se consideran buenas, pero no son buenas prácticas. Entonces esta guía entregada implica de que tenga una aplicación práctica para organizarse y no pasar o cumplir los distintos pasos que se pueden ejecutar para llegar a un modelo geológico que cumple con las distintas funciones que tienen que cumplir y poder definir dominios de estimación que van a ser utilizados en la estimación de leyes. Entonces, esa guía entregada comprende el protocolo de logueo y la base de datos, la unidad mínima de interpretación, nivel de erosión y controles estructurales, validaciones de los sólidos construidos, unidades o dominios de estimación. La bibliografía utilizada para este trabajo, específicamente son todos relacionados a los trabajos que hemos presentado en distintas partes con Mario Rossi y José Bazán. Hasta acá hemos finalizado. Preguntas, respuestas, y muchas gracias por su atención. Sí. Sí.
Yo creo que el paradigma ha sido cambiado. Hacer minería en los 90 cambió completamente en este siglo. Y, y antes se fijaba mucho en el qué y en el cómo, y ahora hay que pensar más en el para qué y en el qué más. ¿Qué significa esto? Significa que si yo comienzo a trabajar de cero en un proyecto, tengo que hacer las cosas bien desde el punto de vista técnico, desde un principio, pero también todo desde el punto de vista social y ambiental desde un principio. Entonces, tengo que entregar e interactuar con las comunidades de un principio e informar. Informar en forma muy sencilla y básica y hacerlos participar. Es fundamental de que haya transparencia en el proceso. Así como hay una transparencia en los reportes técnicos, tiene que haber una transparencia en la parte ambiental social. Es más, yo muchas veces he hablado de que tendría que existir, así como está el reporte de buenas prácticas, para la parte técnica tendría que ser un reporte de buenas prácticas, cumpliendo los principios de materialidad, transparencia y competencia de cualquier proyecto. Entonces, muchas veces uno dice, no, pero estoy explorando, estoy recién empezando. Bueno, pero ¿cómo voy a hacer las cosas? ¿Las voy a hacer bien? Las cosas se hacen bien siempre desde el punto de vista técnico. Y ahora yo tengo a esa parte técnica que incorporar la parte social y ambiental de hacerla bien. Tengo que involucrar, informar, transparentar los procesos. Tengo que informar con un idioma sencillo y que llegue a toda la comunidad. Y tengo que interactuar. Por eso tengo que trabajar más con las preguntas de para qué y el qué más, no tanto con el qué y el cómo. Pero directamente el paradigma ha sido cambiado, ¿no? Y eso mucha gente no lo ve. Cuando hablo de gente, estoy hablando de organizaciones. El paradigma cambió y hay que trabajar de una forma más integrada, más holística. Así sea con Python o con lo que sea. Eh, Como ustedes ven, yo trabajo con papel y lápiz para un modelamiento. Y uno dice, pero ¿por qué? Si hay tanto modelamiento de software, ¿puedo usar esa herramienta? Sí, la puedo usar, pero la geología se hace en el campo, no se hace en un software. Entonces, los software están hechos para agilizar los procesos, ¿sí? Por eso apareció el IFRO, para agilizar el proceso de modelamiento, pero la geología se hace en el campo, en el logueo, rompiendo piedras, rocas, mirando, caminando el proyecto. No se hace en una oficina. Entonces, muchas veces lo que pasa es que, es como lo mencioné en la presentación, hay una persona que maneja software, pero no ha ido nunca al campo. O se ha ido, pasó así y está trabajando en una oficina en una capital. Y yo pregunto, ¿has ido al terreno? ¿Has ido? Sí, 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 sí. No, de vez en cuando, hace mucho que no voy. Y entonces muchas veces hay geólogos trabajando en la loguera, en el terreno, en zonas muy inhóspitas, en altura, con frío, y, y específicamente esas personas están trabajando a full, interpretando, armando toda la información, y después llega, se entrega la información a un modelador y empieza a cocinar él por su lado, por su cuenta. Es como que dejar de lado lo que específicamente el respeto por los trabajos que realizaron en el terreno mirando testigos. Entonces, los software son todos válidos, agilizan los procesos, pero la geología se hace en el campo. Esa es mi respuesta. Sea Python, sea Lifro, sea lo que sea. Va a ser viable, pero la idea es, puede ser muy lindo el yacimiento, muy lindo desde el punto de vista visual, 3D, lo que sea, pero un geólogo se va a dar cuenta si hay inconsistencias. Entonces, yo a veces pregunto, estoy viendo una ubicación de intrusivos. El intrusivo viene de la parte del subsuelo, a no ser que haya alguna estructura lístrica de bajo ángulo, pero de repente veo una zona de brecha horizontal.
Digo, ¿qué pasó acá? ¿Por qué existe esta brecha horizontal? ¿Hay una estructura? ¿Hay un horizonte permeable porque se metió esta brecha? Y me dicen, no, es así. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué está esta brecha horizontal? Tiene que tener una justificación geológica, tiene que haber un porqué. Entonces, muchas veces vas y resulta que esa brecha no es una brecha hidrotermal o una brecha freatomagmática, es una brecha tectónica. Entonces, a lo que voy de que el modelamiento usando software agiliza el proceso, pero la geología se hace en el campo y hay que entender los procesos primero. Entonces, si yo quiero ser modelador, tengo que formarme primero en el campo y luego ir a los software. No es al revés, porque la mayoría que hace, empieza a manejar los software y no va al campo, no se formó en el campo. Bueno, específicamente lo que, a ver, hay que entender la geología del lugar. Entonces, cuando uno revisa un modelo, lo que hago es, si uno va a revisar un modelo, tengo que ver toda la historia regional y geológica de detalle que hay. Entonces comienza a entender ciertas cosas, ciertos procesos, cierta génesis de distintos tipos de yacimientos que estamos ahí en ese lugar, que corresponden a un metalotecto específicamente. Entonces, si yo tengo la justificación y los fundamentos de generar un dominio y veo de que son zonas homogéneas en función de la combinación que realizo, y lo puedo justificar, sí, lo puedo hacer. El problema es que si yo hablo de un sistema pórfido, por ejemplo, y veo leyes, yo mostraba que específicamente las zonas de baja ley, por celdas convectivas, se van por dilución y enfriamiento hacia los bordes. Entonces, si tengo baja ley, puede estar en los bordes, pero ojo, en la parte central también tenía baja ley y estaba asociado a lo que era la raíz del sistema y el dominio de baja ley, que luego comenzaba a precipitar la parte más óptima de la precipitación de sulfuro. Hay un solo yacimiento que me comentó John Profi en su momento, que el de Jerrington, Nevada, donde resultó muy difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque el depósito se había intruido y luego había basculado. Estaba horizontalizado, un sistema pórfido horizontalizado. Entonces empezaron a perforar la alteración epidoto-clorita en los bordes, entraban a la fílica, a la potásica y así. Entonces, recuerden que esta información se va generando confianza, se va reduciendo la incertidumbre a medida que vamos perforando, ¿no? Entonces les costó mucho entender el proceso de qué es lo que estaban viendo desde el punto de vista en el subsuelo de la generación de modelos. Entonces, específicamente la pregunta si yo tengo los respaldos necesarios y los fundamentos necesarios, y para mí, como geólogo, que he participado en la construcción, en la interpretación del modelo geológico y lo puedo respaldar y fundamentar, es viable. Si para mí lo puedo hacer, siempre y cuando lo puedo fundamentar, ¿no? Y tenga desde el punto de vista gráfico y estadístico y geoestadístico, lo puedo respaldar. Todo queda específicamente en función del fundamento y el respaldo que tenga, desde el punto de vista geológico. La geología manda, ¿no? Vuelvo a insistir, la geología manda, fundamentada, respaldada, con cosas coherentes y consistentes. Eso es fundamental. Para eso hay que hacer lo complejo, llevarlo a lo sencillo. Tampoco se trata de tener 15 unidades de estimación
porque tenemos montones de geología, de unidades litológicas y de alteración. Entonces tal vez ahí hay que buscar mayor cantidad de dominios de estimación que se comporten homogéneamente y tratar de simplificar. Entonces tengo que ver zonas, tratar de ser simples en los dominios de estimación y no hacer tantas dominios de estimación, es decir, 15, 20 dominios, estoy hablando, lo ideal sería no más de 10, máximo 12, y ahí bajar. Con todo lo que el EDA sirve para eso, con todas esas herramientas exploratorias que entregué, sirve para definir ¿cómo se llama? Los dominios de las zonas de estacionalidad o zonas homogéneas, específicamente con el análisis multivariable, el QQPLO específicamente. Yo ahí en ese QQPLO que estoy mostrando leyes de cobre, combinando litología de distintos pórfidos y a su vez alteraciones diferentes. Entonces tengo una correlación, lo que significa que si tengo una correlación implica que son zonas homogéneas y estacionarias. Específicamente esos gráficos que están ahí se hacen con GCLib. Hay otro que usa el MS Data Analysis, por ejemplo, de Mansa. Pero hay distintas herramientas. Lo importante es saber leerla y entenderla de acuerdo al conocimiento geológico que uno tiene del área. Mira, específicamente lo que hago es trabajar, a ver, estuve mucho tiempo en la lumbrera trabajando y yo para minimizar los errores trato de que los técnicos que están haciendo y la información de ensayos técnicos de densidad, ensayo de carga puntual, de carga de datos, por eso lo hacían todos los técnicos en la lumbrera, no lo hacían los geólogos. Entonces uno le explica y le dice, mira, estás midiendo densidad. Si acá tenemos datos de densidad de 3,5, mayores a 3 o inferiores a 2, hay un problema. Entonces, ¿qué hacía yo? Específicamente, los técnicos tenían que validar la información que generaban día a día. Entonces eso llega, para eso tenés que explicarle, capacitarlos y enseñarles. Específicamente hay que enseñar a la gente técnica a ver qué está cargando y qué valor tiene esa información. Eso por un lado. Es decir, la idea es ir controlando día a día, para eso te lo tiene que hacer la misma gente que está levantando la información. Luego hay que trabajar específicamente para, de esa forma, siempre tener un administrador de base de datos, una persona sola responsable de la base de datos, para que si yo tengo un problema en la base de datos, voy a ir a esa persona específicamente. Y la vez que me tocaron validar bases de datos, que fueron tres bases de datos específicamente, bueno, hubo una que hubo que migrarla completamente, que fue la de Agua Rica, migrar toda la información de BHP generada en los 90, y cuando hizo la factibilidad Strata de ese sector, tuve que migrar a lo que era Aquari. Bueno, se hizo una validación de información cruzada, pero todo trabajando en formato Excel, ¿no? Nada de usar ningún tipo de software. Y el tema es que muchas veces, cuando vos haces una validación de la base de datos, vos tenés que corroborar información, específicamente hablando de los resultados analíticos. Los resultados analíticos tenés que ver la información en papel, que encima tienen que coincidir con los informes Excel, porque vos has cargado los informes Excel o del tipo cualquier tipo de información que te entrega el laboratorio, pero a su vez te imprime en papel. Entonces esa información en papel
hay que corroborarla uno por uno para ver si son correctas las informaciones. Si se toma aleatoriamente, la idea es siempre validar un 10% de la base de datos para ver que si hay errores o no y cuantificarlo. Bueno, uno de los principales errores que encuentro es que no hay un modelo estructural asociado que sirve de soporte para el modelo de recursos. No es que no exista, existe un modelo, pero no lo están utilizando. Luego, muchas unidades posteriores a la mineralización, sobre todo un sistema pórfido, está asociado a segundas ebulliciones que son asociados a brechas, a fenómenos epitermales específicamente. Así que muchas veces hay eventos que no están de diques tardíos, postminerales, por ejemplo, y muchas veces se habla de diques tardíos, postminerales, y uno mira adentro, hace un análisis y resulta que los resultados analíticos del dique tardío tiene mineralización por arriba de la ley de corte. Entonces la pregunta que hago es, si son postminerales, son estériles, ¿por qué tiene una ley por arriba del cutoff? Eso está mal. Ahí hay algo que no cierra. Entonces hay que revisar, es decir, la idea es buscar de ser congruente con lo que decimos y hacemos. Desde el punto de vista, si digo que es postmineral y estéril, no puede tener ley. Cuando digo ley, tiene que estar por debajo de la ley de corte. Es muy obvio que todos estos sistemas pórfidos, específicamente cuando se van enfriando, el sistema ya está muy frío, pero por zonas de debilidad, zonas de contacto o estructuras, se ubican los diques tardíos, que esto específicamente son afaníticos, uno lo ve aflorando porque son sistemas afaníticos, muy resistentes a la erosión, con poca alteración, poco desclasamiento, y muchas veces lo único que tiene algo de cloritización y en algunos sectores algo de epidoto, pero prácticamente es muy escaso o prácticamente están frescos. Entonces, son completamente estériles. Y eso en función del tamaño y de la unidad mínima de interpretación podemos modelarlos, si la escala lo permite, o no. Si no se puede modelar, va parte dentro del proceso de dilución. Entonces, yo específicamente, los errores más comunes son no existir un modelo de estructuras que haga de soporte al modelo de recursos recuperables, y las unidades tardías o posteriores, ya sea estériles o con mayor enriquecimiento, como pueden ser los diques estériles y las brechas, que son los cuerpos de menor espesor. Bueno, está muy relacionado con el uso de Python para el modelamiento geológico. Yo no soy anti-tecnología. Lo que digo es que la tecnología favorece mucho en los tiempos y en los procesos. Lo que sí, que la geología primero se hace en el campo. Entonces hay que respetar esos tiempos y esos procesos, porque si no, se construyen modelos geológicos en una oficina sin respetar las decisiones y las interpretaciones y el conocimiento geológico de la gente que está realmente en el campo. Pero toda tecnología es bienvenida siempre y cuando se respete la geología hecha en el campo y fundamentada específicamente. Sí, yo soy de la vieja escuela, ¿no?
Cuando me encuentro con gente con mucha experiencia, estoy hablando de gente correspondiente al SEC, y mucha gente cuando mira mapeos de detalle o papel y lápiz dice, oh, qué bueno, esto sí, es decir, hay, no es que porque la tecnología se desplaza todo lo demás, me parece que el trabajo de papel y lápiz en un geólogo hace de que lo hace obligar a trabajar en 3D. Entonces, cuando uno toma datos, cuando hace un mapeo, cuando toma datos de croquis, etcétera, eso obliga a tener los conceptos muy claros, ¿no? Y perfectamente yo puedo estar en un lugar mapeando o logueando, pero si estoy mapeando, yo puedo estar en una hora describiendo y observando. También tiene que ver mucho con lo que decía John Master en cuanto a lo que miran y no ven o no entienden lo que están viendo. Entonces, eh, la vieja escuela trabaja desde el punto de vista del papel y el lápiz, los croquis, el mapeo, toda esa información. La tecnología sirve para agilizar los procesos, se complementan ambas, pero no son una sustituye a la otra. Para mí tienen que trabajar ambas en forma equilibrada. Específicamente lo podés ver en una curva de probabilidad. Eh, en una curva de probabilidad podés ver los métodos atípicos, específicamente para definir lo que puede ser un capping o una restricción espacial, en función de qué tipo de yacimiento estás viendo. Entonces, en una curva acumulativa o en una curva de probabilidad ves las leyes atípicas. Por eso dije que en el EDA se puede estar viendo los valores atípicos. Si ustedes miran la presentación, eh, hay herramientas para ver los valores atípicos inmediatamente y decir, bueno, acá vamos a poner un capping, específicamente dependiendo de qué tipo de elementos están interviniendo, porque muchas veces yo tengo varios elementos, ¿no? Pero hay un elemento principal. Si estoy hablando de un porfio de cobre, oro, molibdeno, específicamente que corta todo es el cobre, ¿no? Que es el elemento principal. Los otros generan valor, generan beneficios, pero son secundarios, tal vez uno más que el otro.